El amor no ha olvidado a nadie. Autor Gary R. Renard. Capítulo 6. Las lecciones de Gary. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. En junio de 2007, tanto Karen como yo habíamos tomado decisiones. Sabíamos que era el momento de seguir caminos distintos. Cada uno contrató a un abogado, y empezó el proceso de divorcio. Fue una época dura para ambos. Habíamos estado juntos 26 años, 25 de ellos casados. Lo habíamos intentado. 20 años antes, en agosto de 1987, yo había tomado otra decisión. Se celebró la convergencia armónica, un momento en el que los planetas de nuestro sistema solar se alinearon, millones de personas de todo el mundo nos pusimos en nuestros círculos de verdad y declaramos cuáles eran nuestras creencias e intenciones. Después de eso, muchas vidas empezaron a cambiar de dirección. Todo estaba conectado, como debe ser. En cuanto a mí, después de 8 años de tocar con mi banda Hash, sobre todo en la zona de Boston y, a veces, por Nueva Inglaterra, decidí que quería un cambio de vida. Aunque las poblaciones de Beverly, en Massachusetts, y Poland Spring, en Maine, están a solo 2 horas y media de distancia en coche, son dos mundos diferentes. La zona de Beverly, Salem, es un barrio de Boston densamente poblado. Si lo deseas, allí resulta fácil vivir aceleradamente. Puedes llegar al centro de Boston en 40 minutos. Debo haber ido a Fenway Park cientos de veces. También acostumbraba a ir de fiesta por los clubes nocturnos de Kenmore Square. Si el partido acababa con la antelación suficiente, y para favorecer mi vida espiritual, frecuenté el centro East de Newbury Street durante años. Poland Spring es una pequeña ciudad situada a unos 45 minutos al norte de Portland y a 45 minutos al sur de Augusta, la capital del estado. Se extiende por un área de varios kilómetros y es un lugar muy tranquilo y sosegado. En las calles no hay aceras ni iluminación. En invierno, la temperatura suele ser unos 6 grados más baja que en Boston y unos 12 más baja que en la ciudad de Nueva York. Si llueve en Boston, es probable que nieve en Maine, al menos de Portland para arriba. Allí se vivía la vida del campo, y yo era un chico de ciudad. El shock cultural para mí fue impactante. Se han hecho buenas comedias sobre esta misma situación. Pero, transcurrido algún tiempo, dejó de parecerme divertido. Es un programa transformador creado por Werner Erhard en 1974. Yo hice la formación EST, como se la llamaba, en el Hotel Ramada, cerca del Aeropuerto Internacional de Logan, en diciembre de 1978. Después de sufrir una depresión debilitante durante 7 años, y una más suave durante los 7 años anteriores, el programa EST era exactamente lo que necesitaba. Me ofreció mi primer sistema de pensamiento. Esto, a su vez, me proporcionó una manera nueva y consistente de pensar e interpretar todo lo que veía, lo que me permitió superar la depresión en el plazo de 2 años. No era un curso de milagros, pero fue una buena educación mental impartida en un periodo de tiempo asombrosamente corto. Y además, un excelente campo de entrenamiento para el curso. A lo largo de un periodo de casi 14 años, alrededor de 1 millón de personas hicieron la formación, como la llamaban sus fans. Aventuro que al menos 100.000 pasaron más adelante a estudiar un curso de milagros. Durante la convergencia armónica de 1987, una mujer llamada Doris Lora también tomó una decisión. Se trasladó junto con su hija Cindy desde Ohio al soleado sur de California. Su otra hija, Jackie, ya estaba en la universidad y más adelante se reunió con ellas en California. Bajo la influencia de la actriz Shirley MacLaine, y como yo mismo en aquella época, Doris, una mujer brillante con 2 doctorados, uno en música y otro en psicología, se sintió impulsada a emprender una nueva vida entre los librepensadores del sur de California. Doris y su hija recorrieron en coche la mitad del país. Cuando atravesaban Texas, Doris se sintió agotada y casi sin fuerzas. No sabía si podría llegar mucho más lejos. Entonces gritó, «Por favor, dime si estoy haciendo lo correcto». Y recibió respuesta. De repente, una fuerza empezó a impulsar su coche hacia adelante. Fue como si Doris ni siquiera tuviera que conducir durante un rato.
El coche recibía ayuda, igual que sus dos pasajeras. El Espíritu Santo fortalecía la mente para llevar a Doris y a su hija a donde tenían que dirigirse. Mucho más tarde me resultó fascinante descubrir que varias personas tomaban decisiones simultáneamente, a grandes distancias unas de otras, y que un día acabarían juntas. Mientras Doris y Cindy se trasladaban, yo estaba en el proceso de cambiar de rumbo y orientarme hacia Maine, lo que a su vez iba a llevarme al lugar donde estaban estas dos personas. El curso dice, en la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. Es como si grupos de nosotros estuviéramos en las órbitas unos de otros y, aunque parece que nos movemos separadamente, estamos destinados a volver a encontrarnos, en otro lugar y tiempo, para desplegar nuestras relaciones y tener otra oportunidad de disfrutar de lo bueno de ellas, perdonar sus detalles negativos y vernos unos a otros como realmente somos. Después de la decisión que tomé en 1987, tardé 2 años en abandonar mi banda, porque había estampado mi firma en muchos contratos y tenía las actuaciones acordadas con año y medio de antelación. Me trasladé a Maine, el 1 de enero de 1990 para vivir allí los siguientes 17 años y medio. Durante ese tiempo, California ni siquiera aparecía en mi radar. Seguía soñando con vivir en Hawái. Hasta 2004, un año después de la publicación de La desaparición del universo, solo había hecho una excursión muy breve a California. Entonces, hice mi primer verdadero viaje allí. Recuerdo que mi anfitrión, Tom, me condujo por la avenida Ocean de Santa Mónica. Me gustó lo que vi. A medida que oteaba los alrededores, pensaba, esto es genial. Después de esa visita, Pursa, en mi segundo libro, me preguntó, ¿te ha gustado California? Cuando le dije que me había gustado mucho, ella dijo, bien. Irás muchas veces. Disfruta. Ella sabía algo que yo ignoraba. Durante ese viaje me alojé en el Hotel Hyatt de Sunset Strip, que luego fue sustituido por otro hotel. Salí a dar mi primer paseo por Hollywood sin tener ni idea de dónde estaba ni a dónde iba. Solo sabía que me encontraba en el famoso Sunset Strip, y me sentía anonadado por el simple hecho de estar allí. He sido un gran aficionado al cine toda mi vida. Ahora estaba en el lugar donde ocurría todo. Después de caminar calle abajo durante un rato, entré en un centro comercial y vi una tienda de Virgin Records. No sé por qué decidí entrar, pero lo hice, aunque pensaba que una conocida tienda de discos no era representativa de la historia de Hollywood. Mientras caminaba por allí, mirando las selecciones de música y a la gente, vi a una mujer de pie en uno de los pasillos. Una intensa sensación de reconocimiento me atravesó. Era más bien bajita y delgada, con el pelo castaño y una cara preciosa. Me miró un momento, pero no conectamos. La miré fijamente durante como 1 minuto. Después me sentí agradecido de que ella hubiera estado ocupada mirando el CD y no se percatara de que la miraba embobado. Sentí una intensa sensación de que la conocía, de que no era la primera vez que la veía, aunque sabía que no había sido en esta vida. Tal vez para la gente que me ha visto y oído hablar en público sea difícil creer esto a día de hoy, pero durante casi toda mi vida he sido muy tímido. No era capaz de atravesar una habitación para dirigirme a una mujer, ni siquiera entraba en el ámbito de mis posibilidades. Y no me acerqué a hablar con esta mujer, pero nunca olvidé su cara. Quedó grabada en mi mente. A menudo pensaba en ella y me daba patadas a mí mismo por no haberle dicho, hola. Pero, ¿qué podría haberle contado? Creo que te conozco de antes, ¿de otra vida? Habría sonado como una pésima frase para ligar. Además, yo estaba casado. Pasó más o menos 1 minuto y la mujer se fue. 2 años después hablé en Las Vegas, la capital espiritual del mundo. Ofrecí una conferencia para mi editor, iHouse, y después de la presentación firmé libros. Una mujer agradable se acercó a que le firmara el suyo. Era amistosa, pensé que debía tener 60 y tantos. También sentí una conexión con esta mujer, aunque no podía determinar por qué. Me dijo cosas amables sobre mi trabajo e intercambiamos cumplidos. Era Doris Lora. Entonces ocurrió.
La siguiente persona de la cola se me acercó y comenzó a hablarme. No podía creer a quien veía. Todo me llegó de repente, supe que esa mujer era Tadeo, al que yo había visto en mis visiones de hace 2000 años. Supe quién había sido y quién iba a ser durante esta vida. También que será un hombre llamado Arten, uno de mis profesores maestros ascendidos, dentro de 100 años y que era la mujer que había visto en la tienda de discos de Hollywood 2 años antes. Me dijo su nombre, Cindy Lora, y también que se dedicaba a la música. Vivía en California desde 1987, cuando se trasladó allí con su madre procedentes de Ohio. Ella sabía, por la desaparición, que yo también era músico, y me dijo que tenía un sitio web. No pensaba con mucha claridad y estaba un poco alucinado, pero traté de conservar la calma. No podía dejar que se marchara otra vez. Aunque no saliera nada de ello, al menos tenía que conocerla. Le pregunté si había algún modo de contactar con ella a través de su sitio web. Dijo que sí. Yo debía continuar firmando libros. Ella se fue con su madre, pero no se fue de mi mente. Me comuniqué con Cindy un par de veces por correo electrónico. Ella también estaba casada, con un hombre llamado Steve. No obstante, a medida que nos fuimos conociendo mejor, los dos nos dimos cuenta de que nuestros matrimonios habían acabado. Cindy y yo no nos vimos muchas veces durante el año que siguió a nuestro primer encuentro, pero después de que Karen y yo pidiéramos el divorcio, y Cindy pidiera el divorcio de Steve, pedí guía al Espíritu Santo, como hago siempre. La respuesta no pudo ser más clara. Le propuse a Cindy que buscara un apartamento en la zona de Los Ángeles y que se viniera a vivir conmigo. El 18 de junio de 2007 volé a California y tomé la determinación de no volver a vivir en ningún lugar que quedara más al este. Cada estado tiene sus propias leyes de divorcio. En Maine, la pareja que se divorcia debe intentar llegar a un acuerdo. La idea es ahorrar al tribunal tiempo y dinero. Parte del proceso consiste en que ambos cónyuges y sus abogados tengan un encuentro con otro abogado llamado el mediador, o, como yo prefería llamarlo, el árbitro. De modo que en agosto volé a Maine para encontrarme con Karen y los demás en una oficina de los juzgados de Lewiston, Maine. Fui el último en entrar en la habitación, el ambiente se notaba tenso. Karen parecía nerviosa y su abogada tenía aspecto de enfadada. El mediador abrió la reunión, después de dar las instrucciones, los guantes de boxeo salieron a la luz. Karen y yo estábamos bien, pero no podíamos conseguir que nuestros abogados se pusieran de acuerdo en nada. Ocurrió que no era la primera vez que se encontraban. Se habían visto las caras antes y se podía notar el resentimiento entre ellos, especialmente por parte de la mujer de mediana edad que representaba a Karen. Mi abogado era un caballero más mayor y bastante sumiso, como un anciano estadista, sin embargo la representante de Karen era todo lo contrario. Después de que me acusara de permitirme comidas de 300 euros, en una ocasión invité a varias personas a una importante comida de negocios y pagué la cuenta, yo le pregunté cuánto dinero quería para Karen. Su respuesta fue, todo. No me parecía muy justo. Estaba dispuesto a dividirlo todo al 50%. En un estado como California, donde no se presupone que nadie sea el culpable, esta sería la práctica habitual. Pero en Maine, la ley prescribe que, si has estado casado durante más de 10 años, alguien tiene que pagar la pensión compensatoria, aunque no haya niños. Como yo ganaba más dinero, fui el elegido. Seguía sin haber consenso en la sala, y las trifulcas entre los abogados parecían inútiles. Transcurridas 2 horas, nos tomamos un descanso. Antes de llegar a Maine, Karen y yo habíamos planeado cenar juntos. Se lo recordé durante el descanso y ella seguía deseándolo. Durante el encuentro, no se produjo ningún progreso y nuestro mediador sugirió que las dos partes deberían continuar intentando encontrar algún tipo de acuerdo en lugar de que lo hiciera un juez. La abogada de Karen no quería ir a cenar conmigo, pero nosotros dos acordamos reunirnos de todos modos aquella noche en Applebee's, el mejor restaurante de Auburn, Maine. Karen había sido estudiante del curso durante 2 años en la década de los 90 y ambos habíamos asistido al mismo grupo de estudio del curso en Lee, Maine, que aún es más pequeño que Poland Spring. A Karen le gustaba, incluso le encantaba, la gente del grupo de estudio, pero en aquellos momentos su corazón no estaba en ello.
Era como si lo hiciera porque yo estaba involucrado. Después de algún tiempo desarrolló sus propios intereses y dejó de hacer el curso y de ir al grupo, excepto en ocasiones especiales como Navidad. Pero, cuando yo me fui, eso cambió. Karen volvió al curso. Era casi como si yo hubiera tenido que irme para que ella volviera, tenía que ser idea suya. Transcurridos un par de meses, me asombró lo profundamente que lo estaba entendiendo. Empezó a hacer el libro de ejercicios, y a estudiar el Journey Through the Workbook, de Ken Wapnick, una obra maestra. Experimentar este libro al mismo tiempo que el curso es como hacer el libro de ejercicios, con Ken. Él no solo explica las lecciones, sino que las correlaciona con las citas correspondientes del texto. Llevaría a los estudiantes al menos una década, si no más, hacer esto por sí mismos. Ken, que conoce el curso como nadie, lo ha hecho para ellos. El perdón puede ser muy práctico. Cuando Karen y yo nos sentamos a cenar aquella noche, el ambiente era completamente distinto al que habíamos respirado en la sala de los juzgados por la tarde. En cuanto empezamos a hablar, me acordé del pasado, cuando salíamos a cenar y nos divertíamos sin hacer nada especial, aparte de estar allí. Hablamos de los buenos tiempos. Recordamos a nuestra perra Nupei, que había hecho su transición unos 8 años antes, después de haber convivido con nosotros durante 15 años como un miembro de la manada. Nupei sabía cuál era su lugar en la manada. Yo era el líder, y si Nupei necesitaba protección, o la necesitaba yo, nos teníamos el uno al otro para respaldarnos. Si ella oía tronar, lo que la atemorizaba, salía corriendo y saltaba dentro de la bañera. Entonces mi tarea era ofrecerle seguridad y cuidar de ella. Karen era la segunda en la manada y Nupei consideraba que su deber era protegerla. Nupei me respetaba, pero si Karen y yo nos enzarzábamos en alguna disputa, Nupei se interponía para proteger a Karen, aunque ella no lo necesitara. Nupei sentía que, de nosotros dos, su prioridad era proteger a Karen. Era hermoso contemplar estas dinámicas, y aquella noche Karen y yo disfrutamos al recordarlas. Los dos habíamos practicado intensivamente el perdón. Por eso no había animosidad en la mesa aquella noche. Al rato, tuve lo que pareció ser una idea inspirada. Tomé una servilleta y anoté un breve acuerdo de divorcio. Entonces empujé suavemente la servilleta hasta Karen y le dije, ¿qué te parece esto? Ella respondió, no lo sé. ¿Por qué no vienes mañana y hablamos de ello? Me resultó extraño volver a mi antigua casa. Aunque solo habían transcurrido 2 meses, parecía que habían pasado 2 años. Descubrí que, cuanto más tiempo pasaba, menos significativo parecía. Las cosas que había hecho el mes pasado parecían haber ocurrido el año anterior, las de hacía 1 año parecían de 3 años atrás. Allí estaba, de vuelta en el último sitio donde había vivido en Nueva Inglaterra, y parecía que otra persona hubiera vivido allí en mi lugar. Karen abrió la puerta y se mostró amistosa. De inmediato me ofreció un trozo de papel. Era un acuerdo de divorcio alternativo. Lo miré durante más de 1 minuto. Había un par de detalles que no me gustaban, de modo que los retoqué un poco. Le devolví el papel y le pregunté, ¿qué piensas de esto? Ella reflexionó durante 1 minuto, y después me miró y dijo, de acuerdo. El aspecto práctico del perdón puede mostrarse de muchas maneras, o los efectos pueden no observarse en absoluto. El curso dice que el milagro, que es el tipo de perdón que viene desde un lugar de causa y no de efecto, puede producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Si yo conduzco por la autopista en Los Ángeles, y de repente, alguien se incorpora bruscamente a mi carril, puedo olvidarme de mí mismo, sobre todo si no estoy de buen humor, y sacarle un dedo a ese tipo. ¿Y qué puede pasar si ese hombre tiene una pistola? Puedo morir. Si perdono, vivo. El resultado es muy distinto y muy práctico. No cambio el guión, determino las dimensiones temporales sin ser consciente de ello. En una de las dimensiones del tiempo, sigo vivo, en la otra, engrosó la estadística de decesos causados por la furia de la carretera. En Maine, Karen y yo resolvimos en unos pocos minutos de charla lo que a los abogados les habría llevado 2 años arreglar, tras llevarse de paso buena parte del dinero. Más tarde, a mi abogado le pareció bien el acuerdo.
A la de Karen no le gustó, pero ella se mantuvo firme en su posición. Salí del estado al día siguiente, pero tenía que regresar al cabo de 2 meses. Incluso si resuelves tu propio acuerdo de divorcio, un juez tiene que aprobarlo, y los empleados correspondientes deben archivar en los juzgados el decreto de divorcio. En realidad, nunca sabes lo que va a ocurrir cuando vas a un juzgado. El juez puede revocar un acuerdo e imponer su opinión. En un tribunal, la opinión del juez es la ley, a menos que sea anulada más tarde. Regresé a Maine, en octubre y me alojé en un hotel junto al río Androscoggin. La mayor parte de los lugares de Nueva Inglaterra, sean ciudades, montañas o ríos, llevan nombres de tribus nativas americanas o de ciudades inglesas. Ese río, que tiene el nombre de una tribu, separa Auburn de Lewiston. Después de los indios, en Lewiston se asentaron los franceses, que bajaron desde Quebec. De hecho, Maine formó parte de Canadá. Luego pasó a Massachusetts, antes de convertirse en un estado en 1820. Aquella noche di un paseo por un camino junto al río. Hacía calor para ser octubre en Maine, y el aire fresco resultaba agradable. Entonces, ocurrió algo que nunca me habría esperado. En el chamanismo, la noción de animales de poder es una creencia muy arraigada. La idea es que cuando un animal entra en tu espacio, según de qué animal se trate y de si su actitud es amistosa o hostil, representa una premonición de tu futuro a corto plazo, porque simboliza el tipo de energía que atraes hacia ti en ese momento. Yo siempre he creído en los signos y no los ignoro cuando se presentan. Mientras caminaba al lado del río, oí el graznido de un ganso. Después escuché a otro. Estaban detrás de mí. Había oído gansos antes, volando cerca de casa en la colina del Roble Blanco, en Poland Spring, pero nunca los había visto. En un momento, los gansos me pasaron por encima a menos de 15 metros de altura. Mi impresión fue que estaban contentos. No estoy seguro de cómo suena un graznido feliz, pero parecía que se lo pasaban bien. Lo que hicieron a continuación me dejó anonadado. Estos 2 gansos, que volaban juntos, de repente dieron un giro y salieron volando exactamente en direcciones opuestas, uno en línea recta a mi izquierda y el otro en línea recta a mi derecha. No podía creerlo, y el mensaje no podía ser más claro. Supe que al día siguiente el juez no solo aprobaría nuestro acuerdo de divorcio, sino que sería bueno para ambos. Karen y yo íbamos a volar en distintas direcciones, pero los dos seríamos felices. A la mañana siguiente, las cosas fueron bien. El juez era un tipo amable y solo nos planteó algunas preguntas rutinarias. ¿Estáis seguros de que esto es lo que queréis? ¿Es esto lo que habéis acordado? ¿Habéis tomado drogas? A continuación, fuimos con la secretaria, y ella archivó los papeles de modo que todo fuera legal. Pero Karen parecía triste. Cuando nos íbamos, me dijo, «Ya tienes lo que querías, Gary». Esto hizo surgir en mí sentimientos de culpa. Pude ver cómo Karen aún sentía dolor. Entonces no me daba cuenta de que la ruptura de una relación larga a veces requiere pasar por los mismos estados de duelo que se producen cuando muere un ser querido. Al principio puede haber ira, después negación y otros estados que es de esperar que conduzcan a la aceptación final. Incluso si practicas el verdadero perdón, cualquiera de estas etapas puede volver a surgir de manera inesperada hasta que estén completamente sanadas. Karen expresaba su decepción, y yo tenía que permitirlo. Aquella noche, aunque me sentí aliviado porque los procedimientos del divorcio habían terminado, pensé en lo que Karen había dicho. Sentía ganas de salir a beber. Entonces, Dios los bendiga, mis profesores se presentaron justo cuando más los necesitaba. Fue la visita más corta de la historia. Arten y Pursa raras veces me contaban algo sobre mi futuro personal, aunque en este caso, les pareció bien hacer una excepción. No sé qué hubiera pasado esa noche si no se hubieran presentado. Pero me sentí muy feliz de que, de repente, estuvieran sentados en la habitación del hotel, que casualmente tenía un sofá. De modo que ya acabó. ¿Cómo te sientes? Un poco raro. Estoy seguro de que sabéis lo que Karen ha dicho cuando nos íbamos. No te preocupes, Gary, mañana Karen te va a llamar, y por la noche os volveréis a ver.
Tendréis una pequeña fiesta y vais a quedar como amigos. Todo estará bien, disfruta. ¿De verdad? Así es, hermano. Nos vamos. Sé bueno. Me sorprendió que se presentaran y me sorprendió que se fueran. Pero me sentí mejor. Me quedé viendo la televisión, mientras pensaba lo asombroso que era que mis visitantes dijeran que Karen me iba a llamar al día siguiente. ¿Sería cierto? Sí, debía serlo. Mis profesores se habían ganado mi confianza. El manual para el maestro del curso enseña a desarrollar la confianza, pero no se trata de una fe ciega y religiosa. Yo le digo a la gente que el Espíritu Santo se ganará su confianza. Su experiencia les dirá que el Espíritu Santo está siempre con ellos, cuidando de su verdadero óptimo interés. Y a veces un símbolo del Espíritu Santo se mostrará en el mundo. Si este es verdaderamente del Espíritu, entonces siempre se puede confiar en la realidad detrás del símbolo y en el mensaje que éste comunica. Karen me llamó al día siguiente y me preguntó cuánto tiempo iba a estar en la ciudad y si estaba ocupado aquella noche. Tuvimos una hermosa cena y acabamos tomando copas en mi habitación. Hacía años que no la veía tan relajada. Era como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros. Nos lo pasamos bien y sentí que había comenzado una nueva fase de nuestra relación. No había acabado, simplemente estaba cambiando. 2 meses después, Karen me llamó para desearme felices Navidades. También tenía noticias, se iba a vivir a Hawái. Después de experimentar un punto de celos al saber que ella disfrutaría el sueño de vivir en las islas antes que yo, me sentí feliz por ella. Sabía que, desde la primera vez que las habíamos visitado en 1986, a ella le habían gustado tanto como a mí. Iba a comprar un apartamento en Waikiki. La felicité y le dije que estaba sorprendido no tanto porque se trasladara a Oahu, sino porque se iba a separar de su madre. Su madre era su mejor amiga, y Karen se iba a 5.000 kilómetros de distancia. Una decisión así requería determinación y valentía. Estaba impresionado. En cuanto a mí, sabía que estaba exactamente donde tenía que estar y que me estaba encontrando con la gente adecuada. Tenía trabajo que hacer en California, tal vez incluso en el Hollywood que tanto me había deslumbrado. No sabía cómo se desplegaría el guión, pero tenía que desempeñar mi parte. Sabía que afrontaría desafíos, siempre los hay. Y, como en todas las etapas de la vida, surgirían algunos retos inesperados. Y ocurrió que en febrero fui a Oahu, a hacer un taller organizado por mi agente Han, en la iglesia de la Unidad en Cabeza de Diamante. Unos pocos asistentes y yo acompañamos a Karen a cenar el día de su cumpleaños, el 13 de febrero. Parecía pacífica y contenta. En un momento dado, hicimos una broma previamente planeada. Alguien propuso un brindis diciendo, levantad vuestras copas. Tras esta señal, todos nos pusimos un par de esas gafas con nariz y bigotes de los hermanos Marx. Los comensales de aquel elegante restaurante se quedaron mirándonos. Fue divertido poder hacer el tonto sin preocuparse de lo que pensara la gente. Cuando me fui de Hawái y empecé a cumplir con mi programa de charlas, me di cuenta de que debía admitir que no podía escribir y viajar al mismo tiempo. Los viajes encerraban demasiadas distracciones. Siempre había algo que hacer, los traslados, conocer gente, ir a comidas y cenas con los organizadores y lectores, preparar los eventos, que duraban todo el día y después asistir a ellos, descansar lo suficiente para funcionar eficazmente, intentar mantener al día las comunicaciones. Era un ritmo frenético y exigente. También era una oportunidad de perdonar. Yo quería compartir el mensaje del curso y mis libros. Pero, más que ninguna otra cosa, el público deseaba nuevos libros, y yo ya me había comprometido a viajar sin tregua durante los 2 años siguientes. Quería hablar con mis profesores sobre esto y algunas otras lecciones de perdón importantes a las que tenía que enfrentarme. Por ejemplo, aunque pensaba que había perdonado mi relación con mis padres, a veces recordaba no haber sido tan buen hijo como me habría gustado. También, tenía recuerdos de la época pasada en Men que no eran agradables, así como de mis años de músico y de algunas personas con las que había trabajado. Después estaban mi traslado a California, los cambios en mi estilo de vida y el shock cultural que atravesaba, además de nuevas relaciones que explorar.
A finales de 2009, cuando ya llevaba 2 años y 4 meses instalado en mi nuevo estado de adopción, me llegó por correo una carta de Hacienda. Justo cuando crees que ya tienes suficientes cosas que perdonar, se presenta Hacienda. Cuando Karen y yo empezamos a separarnos físicamente, ella comenzó a sacar dinero de las cuentas bancarias, de modo que pensé que yo debía hacer lo mismo. Teníamos 3 cuentas, una para pagos, otra para ahorros, e irónicamente, otra para separar el dinero de los impuestos. De modo que abrí otras 3 cuentas solo a mi nombre. Varios meses después me trasladé a California y abrí 3 nuevas cuentas bancarias. Ahora tenía 9. Parece que esto activó una bandera roja en Hacienda y decidieron inspeccionarme, y no solo el ejercicio de 2007 sino también el de 2008. Decían que el dinero que había llevado a California era de ingresos brutos. No era así. Era dinero que había ganado y por el que ya había pagado impuestos. A ellos no pareció importarles y se inició un proceso, que duró hasta 2012, en el que intenté demostrar que no les debía dinero. Fueron 2 años y medio muy difíciles y frustrantes, y una importante distracción de mi trabajo. Uno de los problemas es que, cuando Hacienda te inspecciona, la carga de la prueba recae sobre ti. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. El hecho de que este planteamiento sea anticonstitucional no parece tener ninguna relevancia. Mis amigos ascendidos, al ver todo esto, pero sin creerlo, que es como funciona la verdadera percepción del Espíritu Santo, vinieron a verme una tarde en la que sabían que tenía tiempo libre. Bien, campeón, has estado muy ocupado. Sé que es frustrante para ti, porque la gente no puede ver la mayor parte de las cosas que haces. Solo quieren saber dónde está el maldito libro. Dímelo a mí. Me sorprende un poco ver que algunos están tan dispuestos a juzgar. Ofrece a la gente la oportunidad de proyectar y la aprovechará. Por supuesto, ellos no saben que están proyectando, como otros de los que ya hemos hablado, piensan que tienen razón. Sí, pero tu error no es no haber terminado todavía el libro, sino haber dicho que lo escribirías. Si no hubieran sabido de él, no se sentirían molestos por no poder adquirirlo. A partir de ahora, tal vez no deberías hablar de un nuevo libro hasta que lo hayas acabado. Entonces, se sentirán agradablemente sorprendidos, en lugar de estar ansiosos. Sí, no volveré a cometer ese error. Ahora bien, si puedo dejar de viajar, seré capaz de escribir mucho más. Te hemos aconsejado que reduzcas tus viajes. Tal vez deberías escucharnos un poco más a menudo. De hecho, tal vez deberías escucharte a ti mismo un poco más, puesto que has expresado la intención de estar más en casa. En lugar de limitarte a decirlo, deberías hacerlo. Lo sé. He tomado un bocado demasiado grande que no puedo masticar. Tengo que organizarme mejor y controlar mis ilusiones, como el tiempo y lo demás. Entonces hazlo, amigo mío. En cualquier caso, se ha producido una evolución excelente como producto de tus viajes, tus conferencias y tu práctica del perdón. Además de que tus talleres ayudan a mucha gente para el resto de su vida. ¿Y en qué consiste esa evolución? ¿O ser alto, moreno y guapo? Guárdate los cumplidos para Pursa. Consiste en que has superado la timidez. ¿Recuerdas la primera vez que saliste a hacer un taller? Sí, tenía tanto miedo que pensaba que no podría hacerlo. Si no hubiera recordado al Espíritu Santo, no lo habría conseguido. Por supuesto, a partir de entonces, siempre pienso que debo unirme al Espíritu Santo antes de subir al escenario. Y he aprendido a practicar el perdón con el público. En lugar de pensar que realmente están allí, lo que me pondría en el lado del efecto, visualizo que salen de mí. Yo soy la causa, y ellos no están allí. Son una proyección procedente del inconsciente, la gran parte de la mente que no se puede ver. Los indios americanos solían decir, contempla el gran misterio. Bien, el curso dice, contempla la gran proyección, porque solo se trata de eso, de una gran proyección alucinante que hemos comprado. No existe. No hay universo de tiempo y espacio. Lo único que existe es la proyección del universo de tiempo y espacio. Si pienso de esta manera, puedo pasar por alto las imágenes que veo y ver la verdad del espíritu que está más allá del velo. Esta es la visión espiritual.
También es el tercer paso del perdón. La visión espiritual solo muestra la verdad, de modo que no hay nada que temer. Me encanta lo que el curso dice sobre los milagros: curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Es genial. ¡Qué exhaustivo! Lo entiendes cada vez con mayor profundidad. Queremos hacer mucho hincapié en ese tercer paso, porque muy pocos lo practican y casi ningún maestro le da importancia. Sin embargo, sin él no se consigue el perdón. El perdón no es completo hasta que no piensas y ves en términos de totalidad, como hace el Espíritu Santo. De modo que el primer día estabas tan nervioso como un gatito, hoy entras en los sitios como si fueras el dueño. Hablar frente a un grupo ya no te produce ninguna tensión. Es como cepillarte los dientes. Y así es como debe ser. De hecho, nada debería producirte más tensión que lavarte los dientes. Felicidades por tu excelente progreso en esta área. ¿Has sido capaz de cruzar una habitación y hablar a una mujer hermosa? Estoy seguro de que podría hacerlo a estas alturas, pero ya no lo necesito. Sí. Después hablaremos de tu nueva relación. Revisemos tus antiguas relaciones. Has perdonado casi por completo tu relación con tus padres. Pensabas que eras un mal hijo porque no pudiste ayudarlos cuando te necesitaron, y has aprendido desde entonces, a través de tus experiencias místicas personales, que ellos te perdonaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez sea que quien realmente tiene que perdonarte eres tú mismo. Volveremos a esto. Tu buena memoria, que a veces es una bendición porque te ayudará a recordar el curso, también puede ser una maldición. Te acuerdas de los malos momentos. Eso es lo que quiere el ego, porque hace que todo sea real. Sí, hace mucho tiempo oí que la actriz Ingrid Bergman había dicho que el secreto de la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Si tienes mala memoria, no recuerdas los malos tiempos y las cosas que te hizo la gente. Sí, es cierto. Pero en tu caso, cuando surja un recuerdo del pasado que te haga sentirte mal, deberías recordar lo que dice el curso sobre su finalidad. Es para perdonar, como cualquier otra cosa negativa. No importa si lo que está en tu mente es del pasado, del presente o del futuro. Todo es lo mismo porque todo es falso. Tener malos recuerdos es una forma de lo que el curso denomina divagaciones mentales. Recuerda que dice, eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente, y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Al ego le encantan esas divagaciones, y los malos recuerdos son una manera genial de mantenerte atascado en la identificación corporal, porque los sentimientos que acompañan a los malos recuerdos te hacen pensar que todo fue verdad, lo cual significa que todo lo que recuerdas realmente ocurrió. Esto, a su vez, hace que todo sea real. Pero el Espíritu Santo te dice que nada lo es. Entonces, ¿cómo perdono el pasado? Del mismo modo que perdonas lo que tienes ahora mismo delante de la cara. ¿Qué es un recuerdo sino una imagen en tu mente? ¿Y qué es lo que ves ahora mismo sino una imagen en tu mente? Cuando te atrapes a ti mismo condonando las falsas creaciones de tu mente, tienes que encargarte de ellas. Deja de pensar con el ego, cambia al Espíritu Santo y no lo hagas real. Correcto. A veces tengo recuerdos de cuando estuve en mi última banda, en la década de los 80, y también anteriores, puedo remontarme hasta 1965. Hay muchos recuerdos buenos, pero otros son dolorosos. Aún me acuerdo de muchas de las cosas rudas, incluso obscenas, que me dijeron un par de miembros de la banda. Había un batería que era un verdadero cretino. Acabas de hacerlo real. Lo siento. Quiero decir que recuerdo a esta figura del sueño que era una imagen que proyecté desde mi propia mente inconsciente, y que fue un chivo expiatorio de mi culpa por la separación original de Dios, que a veces parecía decirme cosas que se podrían considerar inapropiadas. Extenso pero preciso. A propósito, nunca digas que lo sientes. Eso implica culpa. En cualquier caso, intenté ser bueno con ese tipo y lo defendí durante algún tiempo, pero siempre creaba problemas todo el tiempo, y acabé odiándolo. En primavera padecía alergias graves, una fiebre del heno terrible. Eso me gustaba. Disfrutaba con su sufrimiento. Era como una venganza indirecta. ¿Y? Incluso hace poco he tenido recuerdos de algunas cosas que me dijo, y de inmediato me he sentido activado. He perdonado muchas cosas, pero hay que estar alerta a los recuerdos molestos porque parecen surgir de la nada y se presentan en cualquier momento. Creo que no importa el contenido.
El ego continuará lanzándote cosas, parecen venir de fuera, aunque en realidad lo hacen de dentro. Supongo que en último término todo es lo mismo, porque nada de ello es verdad. Esta es la razón por la que la perseverancia es la cualidad más importante que puede tener un estudiante del curso. Cuando el curso dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, no está echando humo. Sí, supongo que, cuando hace tantos años decidí que quería eliminar el conflicto de mi vida, no me daba cuenta de lo exigente que sería el proceso. Sí, ten cuidado con lo que pides. Pero en algún momento ibas a tener que pasar por el proceso de deshacimiento del ego, de modo que ¿por qué no hacerlo mejor antes que después? Cuanto más tardas en hacerlo, más prolongas tu sufrimiento. Parece que, sin importar de qué se trate, todo es lo mismo. Como trasladarse de una punta del país a otra, soportar aún más shock cultural, experimentar nuevas relaciones, la mayoría estupendas, pero algunas un tanto extrañas, todo ello es una gran oportunidad de perdonar. Sí, pero recuerda, es el perdón de las pequeñas cosas de cada día lo que te llevará a la salvación. Al practicar esta con las cosas de cada día, por ejemplo, cuando no consigues lo que quieres, tu mente adquiere el hábito de perdonar. Entonces, cuando ocurre algo muy grande que necesitas redimir, tienes muchas más probabilidades de poder hacerlo, porque tu mente ha entrado en el perdón. No quiero decir que sea fácil perdonar esas cosas aparentemente grandes. Pero, gracias a tu práctica, es mucho más posible, aunque te lleve algún tiempo. Ocasionalmente, pueden ayudarte el buen humor y el recuerdo de los buenos tiempos. Cuando pienses en el pasado, elige las ocasiones en las que alguien expresaba amor. Esto, a su vez, te hará sintonizar una actitud mental amorosa. Acuérdate de todas las veces que te has reído. La risa es del Espíritu Santo, siempre que no sea a costa de otra persona. La risa te ayuda a sentir y experimentar que no puedes tomarte este mundo en serio. Está demasiado loco. Merece risas, no lágrimas. Las lágrimas lo hacen real y te mantienen atascado aquí. Pero, ¿qué hay de la gente que vive tragedias? No puedes esperar que se rían. No en ese momento. En esos casos debes recordar el consejo de Ken, no te olvides de ser normal. Deja que vivan su duelo. Deja que tengan su experiencia. Al final, serán capaces de perdonar la tragedia, cuando estén preparados. Entretanto, tu trabajo es perdonar, y en lugar de ver a las personas como víctimas, piensa en ellas como lo que realmente son, perfecto espíritu. Y hablando de buenos tiempos, cuéntanos una de las experiencias divertidas que has vivido durante tus viajes. De acuerdo. Iba a dar un taller en el estado de Washington, en un barrio de Seattle, y una chica guapa llamada Selora tenía que llevarme en coche al local donde se celebraba el taller. De modo que me recogió, tenía muchas preguntas que plantearme, por lo que íbamos charlando. Serola encontró la autopista en la que teníamos que entrar, durante un rato, tal vez media hora, seguimos viajando y charlando, porque ella no paraba de preguntar. Entonces, para horror suyo, de repente cruzamos la frontera de Canadá. ¿Íbamos en la dirección equivocada? Sí, estaba en la autopista correcta, pero había ido hacia el norte en lugar de hacia el sur. Ahora teníamos problemas, y por más de un motivo. En primer lugar, aunque retomáramos la dirección adecuada, llegaríamos al menos una hora tarde al taller. En segundo lugar, podíamos ver el otro lado de la autopista y la línea de coches esperando para entrar en Estados Unidos. Podíamos tardar 3 horas en la cola. En ese caso, llegaríamos 4 horas tarde al taller, y tal vez convendría cancelarlo. En tercer lugar, y posiblemente lo más importante, tendríamos que explicar qué hacíamos en Canadá. Corría el año 2005, justo antes de que fuera necesario tener pasaporte para ir de Estados Unidos a Canadá. Antes se podía pasar con un certificado de nacimiento. Por supuesto, aquel día no teníamos los certificados de nacimiento con nosotros, solo los permisos de conducir. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Practicar el perdón, eso fue lo que hicimos. Perdonamos toda la situación. No la hicimos real. Perdonamos y solicitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces Selora vio una pequeña conexión entre las dos autopistas.
La tomó y suplicó a la conductora de uno de los coches que estaba esperando en la cola en dirección sur que nos dejara incorporarnos a ella. La caravana era larguísima, y aquella mujer llevaba mucho tiempo esperando. No podíamos culparla si no nos dejaba incorporarnos a la fila. Selora juntó las manos en posición de oración y le pidió ayuda a la mujer. La conductora nos dejó entrar en la fila. En 10 minutos cruzamos la frontera. Creo que el guardia nos había visto entrar en Canadá y después dar la vuelta. El puesto fronterizo canadiense estaba un poco más lejos, y no llegamos hasta él. Selora tuvo la lucidez de decir la verdad, y admitió que no se había dado cuenta de que iba en la dirección equivocada y que habíamos cruzado la frontera accidentalmente. El guardia pudo ver que era sincera, y que su historia coincidía con lo que él había visto. Nos dejó entrar en Estados Unidos sin pedirnos siquiera el carné. No sé si serían tan tolerantes ahora. Parece que desde entonces Estados Unidos se ha puesto más estricto cada año. Ya sabes, dales 1 centímetro y se toman 1 kilómetro. Pero, aquel día afortunado, practicamos el perdón, hicimos lo que nos sentimos guiados a hacer y volvimos a Estados Unidos. Pensamos que llegaríamos entre 1 hora y 1 hora y media tarde. Como media hora después, me entró la urgencia de ir al baño y encontramos un área de servicio. Paramos un momento y me dirigí al lavabo. Cuando intenté bajarme la cremallera, esta se rompió. No me había ocurrido nunca algo así. De modo que iba por ahí con la bragueta abierta porque tenía la cremallera rota. Poco después llegamos al taller y los dos entramos juntos. Había un tipo amable entre el público al que el organizador había pedido que cantara y tocara la guitarra para amenizar la espera. Estuvo tocando más tiempo del esperado y ayudó a mantener a la gente contenta hasta mi llegada. Entonces, subí al escenario y dije, siento que Selora y yo hayamos llegado tarde, y el hecho de que tenga la bragueta abierta no tiene absolutamente nada que ver con nuestra tardanza. Buena historia. E hizo reír a la gente. Sí, pero a veces no tengo ganas de hacer chistes y de reírme, como con el tema de Hacienda. Me esfuerzo al máximo por perdonar eso, pero es un verdadero grano en el culo. Por más información que les des, siempre quieren más. Nunca se acaba. Atraviesas lo que yo denominé un fuego lento durante la primera serie de visitas para describir lo que pasé con el alumno que dañó mi carrera docente en mi última vida. Un fuego lento siempre es una de las mayores lecciones de perdón. Vas a tener que ser muy fuerte para superar este. Lo bueno es que estás siendo práctico a nivel de la forma. Has pedido guía, eso te llevó a alguien que te remitió a una buena contable pública certificada y estás dejando que ella te ayude. Ella sabe que Hacienda no puede intimidarte, aunque intentarán hacerlo. Intentarán que pagues dinero que no les debes. Ellos no siempre observan la ley, y a veces ni siquiera siguen las propias directrices de la agencia tributaria. Su objetivo es sacarte dinero, y mucha gente se siente tan intimidada que paga, aunque no le corresponda hacerlo. Hacienda sabe que la mayor parte de la gente no la llevará ante un tribunal. La mayoría prefiere pagar, si puede, y acabar con ello. No saben que cuando la agencia tributaria va a juicio pierde el 80% de los casos. Eso se debe a que no observa la ley. Durante el proceso de inspección, la carga de la prueba recae sobre ti, lo cual no es correcto. Más así son las cosas. Pero, si vas a los tribunales, la carga de la prueba recae sobre ella. Tiene que probar su caso, y la mayoría de las veces no puede. Pero tiene la esperanza de que no te gastes el dinero en contratar a un abogado especializado en fiscalidad. Sabe que, incluso si ganas, puedes acabar pagando al abogado tanto como le habrías pagado a ella. Es evidente que el sistema está amañado a su favor. No vamos a entrar en el asunto de que Hacienda fue creada poco después de que cambiaseis al sistema de la Reserva Federal, ni en que la Reserva Federal es una institución privada, no una institución gubernamental, y que no responde ante nadie. Eso está más allá del ámbito de este diálogo. Pero están pasando muchas cosas detrás del escenario de las que la mayoría de la gente no se da cuenta. Aquí no tenéis una democracia. Las personas son marionetas y actúan como tales. Tú, sin embargo, puedes tener una mente libre, aunque no tengas un país libre. Muy bien. Sigamos hablando de lecciones de perdón. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo? Hace algún tiempo me ofrecisteis un proceso de pensamiento con respecto al tema, pero la gente sigue preguntándomelo. Porque no practican el proceso de pensamiento.
Pero es una pregunta importante para todos. Te hemos comentado que no digas que lo sientes. La gente debería ser consciente de sus palabras. Si dices que lo sientes, corrígete mentalmente. No tienes que decirlo en voz alta. Lo que piensas es aún más poderoso que lo que dices, porque el pensamiento siempre viene primero, aunque no lo expreses con palabras. De modo que piensa esto en tu mente, porque así es como el Espíritu Santo te corrige. Soy inocente y no ha ocurrido nada. El Espíritu Santo sabe lo que soy. Estoy despertando en Dios. Si piensas de esta manera, es inevitable que tu mente inconsciente reciba curación del Espíritu Santo. La gente tiene que recordar que los sucesos del sueño parecen suceder, pero no son reales. Anoche soñaste de forma absolutamente real para ti. Solo al despertar te diste cuenta de que no lo eran. De la misma manera que todo el mundo tiene dos tipos de interpretación, la del ego y la del espíritu, también tú las tienes. La mayoría elige la versión del ego, porque ignora que hay un camino mejor. Pero, cuando conoces ese camino, tienes que recorrerlo entero. J no se conformó con exponer el ego o describir el problema. Cualquiera puede hacer eso sin ofrecer una vía de salida, una solución. No te muestran el camino a casa. Se quedan atascados en el análisis del problema y con ello le dan realidad. Sí, y eso es lo que el mundo hace con todo. Lo estudiamos y analizamos todo, y pensamos que las personas más eruditas son aquellas cuya investigación es más analítica. Los científicos y físicos analizan, como los médicos, ingenieros y psicoanalistas. Y lo único que todos ellos hacen es testificar la realidad de la ilusión. Por tanto, el tipo de perdón en el que piensan, si es que piensan en perdonar, es el que hace que el pecado sea real. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real de acuerdo con lo que J dice en el texto. Por esta razón, no queremos analizar lo que perdonamos. No queremos insistir en ello. Simplemente, nos damos cuenta de ello, lo pasamos por alto y lo reemplazamos por la verdad. J no se detuvo en el análisis paralizante. Llegó hasta el final del proceso. Reemplazó por completo el sistema de pensamiento del ego por el del Espíritu Santo y enseñó que tener visión espiritual es pensar fuera de los marcos establecidos, fuera del sistema. Al mirar más allá del velo, una realidad que está fuera del sueño y a la que puedes despertar, es posible cambiar tu identidad. Ya no eres un cuerpo, sino algo totalmente ilimitado, inmutable y eterno. Muy bien, porque, si enseñas el tipo de perdón que vuelve real al pecado, no estás enseñando un curso de milagros. ¿Cuántos maestros del curso conoces, incluyendo a los famosos que salen por televisión, que, aunque hablan del perdón, nunca llegan a lo que es el verdadero perdón? Por eso salen por televisión, porque no van hasta el final de esto. Siguen haciéndolo real. Están seguros. Tú no sales por televisión porque, sí, vas hasta el final. No lo haces real. No estás seguro. Dices la verdad, y por eso eres demasiado radical para la muchedumbre acostumbrada a la espiritualidad popular. Sigue ahí. Alguien tiene que hacerlo. En cuanto a los demás, podrán llamarse maestros de un curso de milagros cuando tengan las agallas de salir por televisión y decir lo que el curso en realidad dice, que el mundo no existe, que perdonamos a la gente no porque haya hecho algo, sino porque no ha hecho nada, puesto que no existe, y que la mente inconsciente no sanará hasta que se entienda la diferencia que hay entre la realidad y el sueño, y se sea leal solo a uno de los dos en la mente. Y tú, querido hermano, debes pensar más allá del velo, y enseñar a otros a hacer lo mismo. No basta con describir el error. Debes tener algo para reemplazarlo. A la gente se le tiene que explicar que nunca tendrá visión espiritual con los ojos del cuerpo, sino mediante su manera de pensar. Como enseña el curso. Los ojos del cuerpo ven únicamente formas. No pueden ver más allá de aquello para cuya contemplación fueron fabricados. Y fueron fabricados para fijarse en los errores y no ver más allá de ellos. La mente debe ser entrenada sin tregua para que elija aquello que no puede ser visto, pero que puede ser reconocido y experimentado como la verdad. De modo que, en cierto sentido, el propósito del 500.000 de palabras del curso es que experimentemos lo que está más allá de las palabras. Excelente, y no olvides que, si no existe mundo, entonces no había un mundo aquí antes de que tú vinieras y no habrá un mundo que dejes atrás cuando te vayas. Nunca existió. Tampoco existes tú como ser separado. Lo que realmente eres y lo que siempre serás es perfecto espíritu, en perfecta unicidad con tu Creador.
Recuerda siempre esto. El ego niega la verdad. El Espíritu Santo niega el ego. Mía es la elección de la santidad. El curso es una disciplina en la que renuncias al ego. Te pillas a ti mismo pensando con el ego y renuncias a él. Entonces, puedes unirte al Espíritu Santo. Es como dejar de fumar. Tienes que dejar los cigarrillos para poder respirar aire fresco. Sé algo de eso. Solía fumar 1,5 paquetes al día. 30 cigarrillos diarios. Hace falta tiempo para fumar 30 cigarrillos al día. Lo dejé hace 30 años. Tuve que tomar la decisión. Cuando la mente toma una decisión, puede hacer cualquier cosa. Pasé el síndrome de abstinencia. Es duro, hace falta determinación. Y entiendo lo que dices sobre renunciar o abandonar el ego. Aún es más duro, porque el ego vuelve. Es infatigable, pero no tanto como el Espíritu Santo. De hecho, el curso es incansable a la hora de no hacer concesiones, y por más que el ego lo intente, la respuesta del Espíritu Santo siempre prevalecerá. Sí, y el Espíritu Santo lo sabe todo. Cuando ofreces conferencias, ¿dónde hace la gente las colas más largas? Las más largas son las de quienes quieren hablar con un vidente o que les lean las cartas del tarot. La gente desea que le digan qué hacer, y la mayoría formula el mismo tipo de preguntas: ¿cómo puedo encontrar a mi pareja del alma? ¿Cómo puedo dar con la profesión adecuada para mí? Sí, e incluso si reciben una respuesta de un vidente o de un lector de cartas que les funcione, pronto tendrán otra pregunta, y tendrán que volver al vidente o al tarotista una y otra vez. Con suerte, obtendrán una buena respuesta la mitad de las veces. Pero ¿qué ocurriría si contaran con una fuente de información siempre disponible y que siempre acertara, no solo en el 50% de las ocasiones, o menos? Si hallaran más en espíritu y tuvieran acceso a la inspiración del Espíritu Santo, recibirían de forma constante respuestas que siempre los conducirían a lo mejor para ellos, y también para todos los demás. Tengo muy claro que el Espíritu Santo me ha guiado y que estoy exactamente donde debo estar, aunque no me halle en Hawái como esperaba. Tienes trabajo que hacer aquí, pero eso no descarta la posibilidad de que vivas en Hawái algún día, al menos parte del año. Conozco gente que vive una parte del año en Hawái y otra aquí, en la costa oeste, o como algunas personas que están en política la llaman, la costa de la izquierda. Pero me gustaría mucho vivir en Hawái algún día. Me encanta dar paseos por allí. También es genial caminar por aquí, pero allí el agua está caliente y la brisa nocturna te acaricia la cara incluso en invierno, en lugar de darte un bofetón como en el noreste. La mayor parte de la gente ignora que, aunque aquí suele hacer calor, el mar de California es frío, porque el agua baja del norte. En la costa este ocurre lo contrario. Pero no me quejo. La gente viene aquí de vacaciones y yo vivo aquí. Los Ángeles, Hollywood, Beverly Hills, Malibú, Santa Mónica, Venice Beach, todos esos sitios están por aquí cerca. Es un lugar estupendo. Podemos llegar al aeropuerto en 20 minutos e ir andando a excelentes restaurantes. Es fantástico. Es una pena que nuestro vecindario, Brentwood, se haya hecho tristemente célebre por el caso O.J. Simpson. Nota: Cindy y yo vivimos en la misma calle de la escena del crimen del que se acusó a O.J. Los horribles asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman no son típicos en la comunidad de Brentwood, que es tranquila y tiene una baja tasa de delincuencia. Es un lugar donde la gente camina por la calle de noche sin temor. Recuerda, lo que importa es tu experiencia, no las imágenes que la gente tenga de los lugares ni de ti. Estás deshaciendo el ego. Es un logro. Aportas una auténtica contribución a la humanidad al ayudar a la curación, no solo de tu propia mente, sino de la totalidad de la mente. No hay mucha gente en la historia que haya practicado el tipo de perdón que opera desde la causa y no desde el efecto. Se trata de un nuevo desarrollo histórico, con una notable cantidad de personas que lo están practicando ahora. Es posible que no figures en los libros de historia. Pero, ¿qué más da? La mayor parte de los protagonistas de esos libros fueron guerreros. Tú y tus lectores sois gente de paz. Eso ya es algo. Bueno, desde la perspectiva del curso, se puede decir que eso no es nada, ¿no te parece que eso ya es algo? Ja ja ja. Sí, provocas una risa cada minuto.
¿Qué te dijo Cindy cuando fuiste miembro de un jurado popular? Con Gary nunca hay un momento aburrido. Nota, me convocaron para ser miembro de un jurado en el Tribunal de Los Ángeles donde habían juzgado a OJ, llevé una Biblia conmigo. Cuando los fiscales y los abogados de la defensa hacen sus selecciones, cada parte puede excluir a cierto número de posibles miembros del jurado que crean que no serían favorables a su causa. Cuando el fiscal me preguntó si sería capaz de votar culpable si las pruebas lo demostraran, dije que no con toda sinceridad y señalé que Jesús dice en la Biblia, no juzgues y no serás juzgado. El fiscal objetó mi participación, y fui excusado del deber de ser jurado. Esto no pareció agradarle al juez, pero, por suerte para mí, no me imputó por desacato. Fin de la nota. Como decía la cita, sé fiel a ti mismo. Pero la mayor parte de la gente no sabe cómo sigue, y debe seguir, como la noche sigue al día, por tanto no puedes ser falso con ningún hombre. ¿Sabíais que estas palabras fueron escritas por William Tecumseh Shakespeare? ¿Sabes lo que significan? Claro, hablan de la necesidad de ser congruente. De hecho, el propio curso dice, espera, es en el manual, que honestidad, en realidad, significa congruencia, nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces, ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice tu palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Hago muchos chistes con J. Le digo, oye, ¿por qué no pones el listón un poco más alto? Su congruencia fue perfecta. Yo creo que aún me falta un poco de práctica. Pero no pasa nada. No tengo nada mejor que hacer. No, no lo tienes. Deshacer el ego y compartir la verdad del curso con los demás es lo máximo a lo que puedes aspirar. Por eso seguimos viniendo a verte, o a que tú nos veas. El propósito de esta serie de visitas, como el de la segunda serie, es continuar y acelerar el deshacimiento del ego en ti y en otros. Ese es también el objetivo de tus talleres. Sí, cuando hablamos contigo, a veces repetimos cosas, pues es necesario para aprender el curso y que cale dentro. Pero, aún así, no lo harás si no haces tu trabajo de perdón. En cualquier caso, la repetición es vital. Se ha dicho que el texto de un curso de milagros son 6 páginas repetidas de 100 maneras distintas. Para ser estadísticamente precisos, serían 6 páginas repetidas de 111 maneras distintas. Arten, ¿deberíamos decir algo o solo mirarlo fijamente? Limitémonos a mirarlo fijamente. Nota, 30 segundos después. La repetición parece existir en el tiempo, pero, si se repite el mismo mensaje, deshace el tiempo. El tiempo, como el espacio, solo es una idea de separación. Tienes diferentes tiempos y distintos lugares. Sin embargo, eso no existe. Todo en el mundo de tiempo y espacio está basado en la separación. Todo tiene un comienzo y un final, un borde o límite. No te dejes engañar por la sensación impresionante que te produce el universo. No te decimos que no disfrutes de él, pero no lo hagas real. Entiendo. Cuando voy al cine, sé que no es real, pero eso no me impide disfrutarlo. Con esta película pasa lo mismo. Saber que no es verdad no impide que te lo pases bien. He sido músico toda mi vida, y ahora disfruto más que nunca de escuchar música. Acabamos de ir a ver a los Eagles en el Hollywood Bowl, y lo hemos pasado sensacional. En realidad, si deshaces el ego, disfrutarás más de la vida, no menos, porque habrá menos culpa inconsciente en tu mente. Si te sientes menos culpable, disfrutas más de todo, y me refiero a todo. Recuérdalo siempre, pasárselo bien no va en contra de las reglas. J, María, Tadeo, Isa y yo, Esteban, Felipe e incluso Pedro solíamos ir a la ciudad y nos reíamos tan alto que la gente pensaba que estábamos borrachos. Pero no era así. A veces, algunos nos animábamos un poco, bebíamos vino. Pero el agua potable no abundaba. Era habitual que la gente muriera por beber agua o tomar alimentos en mal estado. Suena como una existencia muy lúgubre. Sí, tu felicidad dependía de las circunstancias. Por lo general, la existencia en aquel tiempo era bastante sombría, a menos que pertenecieras a la realeza. La gente de nuestros días vive mejor que la realeza de entonces, pero no lo valora,
lo que te muestra que los juguetes del mundo no hacen verdaderamente felices a las personas. Pueden atraerlas un tiempo, pero esta atracción siempre se acaba. Aún así, si deshaces la culpa en tu mente, puedes estar alegre. Y sufrirás menos. Recuerda, y en esto no se puede insistir demasiado, el curso dice, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Sí, pero, ¿qué pasa conmigo? Si no tienes nada de culpa inconsciente en tu mente, que sería el caso si el Espíritu Santo las hubiera curado por completo, lo que se produce cuando concluyes con éxito todas tus lecciones de perdón. Eres incapaz de sentir dolor físico. En el momento de la crucifixión, J no sentía dolor. No podía sufrir. Por eso decimos que la idea de él, como un ser sufriente y sacrificado por los pecados de otros, es el mayor mito de la historia humana. Él no sufría, y el sacrificio no formaba parte de su percepción. Un cuerpo puede sacrificarse si te identificas con él, pero la lección de la crucifixión fue que J no podía ser herido, porque no era un cuerpo. Él no se identificaba con el cuerpo. En su mente estaba experimentando su perfecta unión con Dios. Lo que él, realmente era, no podía morir. Tú puedes experimentar lo mismo. Puedes imaginarte que parecieras caminar por la tierra, como J y como Pursa y yo hicimos en nuestra última vida, sintiéndote totalmente invulnerable y libre de temor. Al mismo tiempo, Pursa y yo vivimos una vida normal. Sabíamos pasarlo bien, como tú, y como Tomás, Isaac y Tadeo hace 2000 años. No siempre éramos las personas piadosas retratadas en el Nuevo Testamento. Entonces no existía el Nuevo Testamento, eso vino después. Los tiempos de J aún eran los viejos tiempos, los del Antiguo Testamento. Como indicó Tadeo, aquella gente sabía crecer y multiplicarse. Ese es el camino del Señor. Tú aún te lo pasas bien, pero tu vida ha cambiado. ¿Estás perdonando tu último ejemplo de shock cultural? Bueno, se han producido muchos cambios, sobre todo positivos, pero no he reducido lo suficiente los viajes como para concentrarme en escribir. Lo siento. Recuerda lo que dijimos sobre decir lo siento. Oh, lo siento. En cualquier caso, me encanta mi nueva familia. El Día de Acción de Gracias fue un buen ejemplo de la nueva experiencia. Cuando estaba en Maine, iba con Karen a casa de mis familiares políticos. Sus padres estaban allí, por supuesto, hasta que murió su padre, sus hermanos también iban con sus respectivas familias, y prácticamente solo hablábamos de deportes. Puedo hablar de deportes durante 1 hora, pero no me apetece hacerlo 6 horas. Ahora, es totalmente distinto. Cindy y yo pasamos la fiesta con su madre y su hermana Jackie en casa de esta. Jackie es hipnoterapeuta y estudiante del curso, la madre de Cindy, Doris, también lleva mucho tiempo estudiando el curso. Han leído nuestros libros, y Cindy también, y la mayor parte del tiempo hablamos del curso. Mi vida es muy distinta de la que llevaba en Maine, que ahora me parece una vida anterior. Pero creo que todos vivimos varias vidas en cada ciclo de esta existencia onírica. Nota, desde entonces, se ha unido a nosotros Mark, que conoció a Jackie en un crucero a México que organicé para mis lectores. Se casaron unos 8 meses después. Mark también es un estudiante dedicado del curso. Es oficial retirado del Ejército del Aire. Pilotaba aviones de carga y entrenó pilotos en Afganistán. Además, es un gran músico, así como productor de discos y vídeos. Mark tiene un estudio de grabación en su casa. Lo considero un hermano, además de mi cuñado, y no puedo evitar notar que usa los 2 lados de su cerebro ilusorio. Fin de la nota. Cuando era niño, en Massachusetts, nos juntábamos toda la familia, tal vez unas 40 personas, en casa de mi tío. La mayoría sabíamos tocar un instrumento o cantar, o ambas cosas, y vivíamos grandes veladas musicales. Ahora esto me parece muy lejano. No puedo creer que voy a cumplir 60 años. Me siento como si tuviera 30. ¿Te has dado cuenta de que no has envejecido desde que empezaron nuestras apariciones? Pronto se cumplirán 20 años de la primera vez que nos presentamos. Nunca lo había pensado así. Solo pensaba que tengo un aspecto joven. Pero tienes razón.
¿Se debe a que rompisteis mis patrones de pensamiento y yo empecé a practicar el verdadero perdón? Sí, tú crees que has soportado muchas cosas, pero la tensión no ha sido nada en comparación con lo que podría haber sido. No se trata de la situación. Todo el mundo experimenta situaciones estresantes. Lo importante siempre es cómo las miras. Os quiero preguntar algo. He pensado en intentar que se haga una película de los libros, pero hay tanta información que sería excesiva para una sola. ¿Creéis que sería mejor una serie de televisión? No te vamos a responder. Queremos que vivas el proceso. Es parte del guión de tu vida, y queremos que experimentes aquello por lo que tienes que pasar. Pregunta al Espíritu Santo qué debes hacer. Te guiará para hacerlo mejor para todos. ¿Qué os parece esta idea? Puedo veros a ti y a Arten, exultantes de energía, perseguidos por los malos en Salt Lake City. Entonces, chocáis en Temple Square y hay un tiroteo a 3 bandas entre vosotros, los malos y los miembros renegados del coro del tabernáculo mormón. Tienes que trabajarlo un poco más. Hablabas del shock cultural. O sí, después de algún tiempo, te acostumbras a ver gente famosa y a tener 5 carriles en cada lado de la autopista, y empiezas a encontrar las pequeñas gemas apartadas que son la verdadera California. No ha estado mal. De hecho, la mayor parte ha estado bien, solo que aquí todo es muy caro. Creo que viajar ha sido lo más duro desde que todo esto empezó. Cuando empecé a viajar, en los aeropuertos me trataban como a un cliente, pero ahora me tratan como a un sospechoso. Cada año encuentran el modo de ponerle las cosas más difíciles al viajero. Esta ha sido una gran oportunidad de perdonar para mí. Cuando vi que cacheaban a Cindy, empecé a ponerme de mal humor. ¿Y Cindy? Cindy estaba tan enfadada que casi dijo algo. Pero no lo hizo. No, es la persona más positiva que he conocido. ¿Recuerdas la lección 68 del libro de ejercicios, ¿el amor no abriga resentimientos? Esa es ella. Sí, tienes mucha suerte. Y cuando surja algo que perdonar, como siempre ocurre en un matrimonio, no te olvides de para qué es. Si lo usas como el Espíritu Santo quiere y piensas en la otra persona como lo que realmente es, tendrás una relación santa. Sí, y también podemos disfrutar de la película, incluso de los viajes. Por ejemplo, tuve una experiencia divertida en Denver. Mientras pasaba por seguridad, un agente mayor de la TSA hacía pasar los objetos por el detector de metales. Tendría unos 70 años, así que pensé que se debía ver obligado a trabajar más allá de la edad de jubilación para cubrir sus gastos. En cualquier caso, estaba cerca de él y le pregunté, ¿cómo le va? Estoy viviendo el sueño, dijo él. Bromeaba, es bueno que encare su situación con sentido del humor. Pero es posible vivir el sueño feliz del que habla J. Su curso es una forma de espiritualidad feliz. No es el dogma religioso, sufriente y taciturno al que la gente está acostumbrada. De hecho, garantiza un final feliz para toda esta situación en la que pareces encontrarte. Sabes que el tiempo tiene un final, porque el curso enseña que el Espíritu Santo miró hacia atrás, desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado. Cuando dijimos que el Espíritu Santo puede verlo todo, no lo dijimos en balde. Todo el mundo se dirige al mismo lugar. Nadie quedará fuera del cielo, porque no estaría completo. Pero, ¿qué pasa con esos capullos que no se lo merecen? Esos hermanos no se dirigen al cielo como capullos, porque no se dirigen al cielo como cuerpos. Al final olvidarán por completo la identificación con el cuerpo. Solo es un sueño, ¿y dónde queda un sueño cuando despiertas? Desaparece. Por eso te dijimos que llamaras al primer libro La desaparición del universo. Oh, siempre me había preguntado por qué se llamaba así. Ellos volverán a su hogar, que es la perfecta unicidad. Recuerda algo, Gary. No hay nadie aquí en la tierra que no haya sido un asesino en un momento u otro. Eso es dualidad. ¿Crees que todos deberíais permanecer en un sueño infernal, como lo llama el curso? Estoy pensando. De acuerdo. Me olvido de los aparentes opuestos. A mucha gente le preocupa ir al infierno. No se dan cuenta de que ya están en él. Según J, cualquier cosa que no sea la perfecta unicidad del cielo es el infierno. Y, ¿sabes? Cuando piensas en ello, todas las cosas espeluznantes que ves en esos viejos libros con dibujos del infierno,
gente quemada, decapitada y cosas así, en realidad todo eso te puede ocurrir aquí. No tienes que ir al infierno para eso, porque, si no estás en el cielo, estás en el infierno. Pero, como lo que todo lo abarca no puede tener opuestos, el infierno en realidad no existe, a pesar de las apariencias. Un destello de brillantez. Dime, ¿cuál fue tu impresión la primera vez que tomaste el curso en tus manos en esa librería de Auburn, Maine, y leíste un poco? Pensé, ¿qué leches es esto? Podría haber estado escrito en otro idioma. Eso me recuerda algo, cuando nosotros, Cindy y yo, fuimos a Atenas, Grecia, donde yo tenía un taller, le dije a unos griegos, cuando no entendemos algo, solemos decir, esto es griego para mí, ¿qué decís vosotros? Me respondieron, nosotros decimos que es chino. ¿Y por qué crees que el curso es tan difícil de entender? ¿Te refieres a parte del 500.000 de palabras escritas en lenguaje erudito, freudiano y bíblico, y del yámbico pentamétrico, y de las enseñanzas tan radicales e intensas que llegan a producir síntomas físicos? Sí, aparte de eso. No lo sé. Es tan difícil de entender porque es una presentación holográfica. No deletrea las cosas de manera lineal. El curso empieza con sus principios más avanzados. Mira el punto número 1 de la sección de los principios de los milagros. Dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay manera de que alguien lea eso y tenga una idea de qué significa. En primer lugar, aún ni siquiera sabes qué es un milagro. La razón por la que J lo llamó un curso de milagros fue porque quería cambiar la definición de la palabra milagro. En lugar de pensar que un milagro es algo que ocurre ahí fuera, en la pantalla que llamas mundo, que solo es el efecto, como la zarza ardiente, por ejemplo, quería que la gente empezara a pensar en el milagro como algo que ocurre en la mente, que es la causa. Sí, el milagro puede mostrarse, o no, como un símbolo en la pantalla, pero el verdadero milagro se produce cuando cambias de mentalidad y practicas el perdón con el Espíritu Santo, en lugar de pensar con el ego. Ahora bien, a través de la repetición, es de esperar que la gente empiece a captar lo que el curso dice de verdad. Pero, como sabes, eso no es frecuente. De modo que lo que hacemos con tus libros es darte a ti y a otros una presentación lineal del curso. Te lo deletreamos. Hacemos que lo entiendas hasta que puedas retomarlo y leerlo por ti mismo, y tenga sentido para ti. Lo creo. He hablado con incontables personas que habían renunciado al curso y lo habían tenido en la estantería de su casa durante años, y después leyeron nuestros libros y volvieron a él, porque lo entendieron. No puedes aplicar algo a tu vida si no lo entiendes. Solo eso ya hace que merezca la pena toda la porquería por la que he tenido que pasar. Lo que tú o cualquiera tiene que pasar solo merece la pena si lo perdonas. Acuérdate siempre de para qué es. Así, el propósito de nuestro trabajo es ofrecer una presentación lineal del curso que ayude a la gente a entenderlo de tal modo que pueda leerlo, comprenderlo y practicarlo. Lo pillo. Esa imagen del Espíritu Santo que mira atrás desde el final del tiempo es muy elevada, en un sentido muy positivo. La visión del tiempo que tiene el curso es difícil de entender. Ello se debe a que el tiempo contiene una paradoja. Por una parte, es holográfico. Todo ocurre a la vez, según el curso, ya ha terminado. Pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente, como señaló Einstein, y el curso está de acuerdo con esto, solo que agrega que todo pareció ocurrir. A continuación, aparte del modelo holográfico, está la falsa experiencia de linealidad. A propósito, el modelo holográfico también es falso, porque, en último término, como hemos dicho, el tiempo solo es una idea de separación. De modo que, según tu experiencia, los sucesos se producen uno tras otro. En realidad, crees que estás fabricando esto sobre la marcha. No digo que esa no sea la experiencia de la gente. Lo es. Digo que es una experiencia falsa. Lo que ves no es verdad. ¿Qué significa eso? Significa que, aunque ya haya ocurrido, aún tienes que pasar por ello. Sí, una de mis líneas favoritas del curso está en la lección 169 del libro de ejercicios. J nos ofrece su descripción esotérica sobre el tiempo, y afirma que el Espíritu Santo escribió el guión de la salvación en el nombre de su Creador y en el nombre del Hijo de su Creador. Ese sería Cristo,
que soy yo cuando no estoy aquí, y esta fue la respuesta al guión del ego, y todo eso. A continuación, viene mi línea favorita. J dice, no hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Eso me encanta. Quiero decir que, si es así, ¿por qué leches lo menciona inicialmente? El guión que el Espíritu Santo escribió no tiene lugar en el mundo. Recuerda, no hay mundo. Y creo que sabes que, aunque este es un curso sobre la causa y no sobre el efecto, lo primero que hacen la mayoría de los maestros y estudiantes del curso es tomarlo y llevarlo fuera, a la pantalla, y relacionarlo con arreglar el mundo. De modo que ahora van a tener un mundo que no está ahí. No, el guión del Espíritu Santo es una interpretación diferente del guión del ego. El guión del ego es lo que ocurre. También puedes llamarlo karma. Son una causa y un efecto falsos e ilusorios que parecen ocurrir en la pantalla, incluyendo lo que parece ocurrirle a tu propio cuerpo. Pero también el cuerpo es solo un efecto. Es un síntoma, un símbolo de separación. El guión del Espíritu Santo tiene lugar en la mente. Aprendes a usar tu único poder real y a elegir la interpretación del Espíritu Santo con respecto a lo que ves. Cuando lo haces, cambias al guión del Espíritu Santo, que viene a ti desde fuera del tiempo y el espacio, y modifica tu mente con respecto al tiempo y al espacio. Vaya, creo que lo entiendo. ¿Significa que avanzo espiritualmente? No hagas que te miremos fijamente otra vez. A veces la gente me pregunta cuál es la mejor manera de hacer el curso. Quieren saber, por ejemplo, si primero deben hacer el texto o el libro de ejercicios, si tienen que hacer el libro de ejercicios en un año o pueden tomarse más tiempo. Y, si creen que no están haciéndolo bien, si deben volver a empezar. Si han leído La desaparición, o DU, como lo llaman muchos lectores, pueden empezar con el libro de ejercicios. Lo entenderán muy bien si han leído tu primer libro, y aún mejor si han leído el segundo, y pronto el que estás escribiendo ahora. Además, no tienen que hacer el libro de ejercicios en solo un año. Tú tardaste 1 año y 4 meses y medio la primera vez que lo hiciste. A veces encuentras una lección del libro de ejercicios que es particularmente útil para ti, y te quedas en ella varios días, o te tomas un par de días libres. Está bien. Como sabes, la única regla es que no puedes hacer más de una lección al día. Cuando hagas el libro de ejercicios, no te detengas y vuelvas a empezar como hace tanta gente. Piensan que no lo están haciendo bien. Pero nadie hace el libro de ejercicios tan bien como cree que debería. Si lo hicieran perfectamente, habría que preguntarse qué hacen aquí. Simplemente hazlo de la mejor manera que puedas. Convencerte de que no lo haces bien y hacerte volver a empezar es una de las tácticas del ego para engañarte y que no lo hagas. En cuanto al texto, ¿te acuerdas de que al principio intentaste leerlo muy deprisa? Sí, fue una estupidez. No entendí mucho. Aunque me di cuenta de que era J quien hablaba en primera persona, porque había leído algo de la Biblia. La mejor manera de leer el texto es lentamente. Lee unas 2 páginas al día. No te apresures, si lees 2 páginas o menos al día, leerás todo el texto en menos de 1 año. Incluso te puedes tomar días libres de vez en cuando. Lo entenderás mejor, y puedes hacerlo práctico, como el libro de ejercicios. En lugar de que solo sea una teoría, puedes tomar las ideas que lees y aplicarlas a tu vida de cada día, cuando sea apropiado. Esto es lo que el curso llama pensar con la mente recta. Pensar con el Espíritu Santo. Romper los patrones de pensamiento del ego. Al final, así será como cambiará tu experiencia de vida, porque lidiarás con la causa. Haz lo mismo con el manual para el maestro. Tómate tu tiempo y lee 2 páginas al día. Deja que calen. Acostúmbrate a pensar como el Espíritu Santo y retornarás al Espíritu. Hemos dicho que el curso enseña que el cielo es inmutable y eterno. También que el instante santo es ese segundo en el que eliges al Espíritu Santo en lugar del ego. Recuerda entonces, estas palabras del capítulo del texto llamado el instante santo. El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia. Aprende de este instante algo más que el simple hecho de que el infierno no existe. En este instante redentor reside el cielo. Y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es librarse de los cambios. Gracias.
Es bueno saber que el cielo no cambiará nunca, que hay algo de lo que puedes depender para siempre. También es bueno estar seguro de que el verdadero perdón es el modo de llegar allí. He conocido gente que ha estudiado el curso durante 5 años, y aún no sabe que trata del perdón, es decir, del verdadero perdón. Se sienten fascinados por la metafísica, o están distraídos por maestros que en realidad no lo entienden, y el resultado es que los árboles no les dejan ver el bosque. No olvides que hay una tremenda resistencia inconsciente a entenderlo y hacerlo. No es una cuestión de inteligencia, sino de la resistencia del ego. Para el ego, representa la muerte y a ciertos niveles, el ego lo siente. Se le ocurrirán 1000 maneras de distraerte de la verdad. Su primer objetivo es convencerte de que eres un cuerpo, pero también se le ocurrirán muchas otras distracciones. Cualquier cosa que te retrase en el camino hacia la experiencia de la verdad es válida para el ego. Como por ejemplo, toda esa controversia acerca de que las primeras versiones del curso eran las verdaderas, en lugar de la versión de la Fundación para la Paz Interior con la que la mayoría de la gente está familiarizada. Sí, es exactamente de eso de lo que habla el curso cuando describe la controversia como una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. La mayoría de las diferencias entre las versiones se encuentran en los primeros 5 capítulos, que contenían material personal y profesional destinado a los escribas, y que ellos quisieron retirar. Pero el texto del curso no tiene 5 capítulos, sino 31, y eso sin mencionar el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Y hablamos de árboles que no dejan ver el bosque. El curso fue un proyecto en marcha durante 7 años. Bill Tedford, el amigo y colega en el que Ellen confiaba, lo mecanografiaba una vez que ella transcribía el dictado de J de su cuaderno de taquigrafía. Pero Ellen lo mecanografió 6 veces más durante los 6 años siguientes, y siempre la corregía J. Las únicas correcciones que ella introdujo con Kembapnik fueron para dar consistencia a las mayúsculas, a la puntuación y para poner los títulos y subtítulos de los capítulos. A Bill nunca le interesó ser corrector. Su única contribución fue reducir los primeros 51 principios de los milagros a 50, al combinar 2 de ellos, porque pensaba que quedaba mejor así. Aparte de eso, no hizo ninguna corrección. Algunas personas dan mucha importancia al hecho de que una de las primeras versiones, el Urtext, dice que, si había algún desacuerdo respecto a lo que debía incluirse en el curso, Bill debía ser quien lo decidiera. Sin embargo, hay algo que esas personas no dicen, porque no estaban allí, y es que nunca hubo ningún desacuerdo entre Ellen y Bill en cuanto a que debía incluirse en el curso. Conocían su significado, de modo que para ellos era evidente lo que debía ir en él. Y no te olvides de que Ellen y Bill vinieron a California a finales de los 70 para introducir el curso aquí. Se presentaron con la edición publicada por la Fundación para la Paz Interior, de la que fueron miembros fundadores, junto con Kembapnik, Bob Scutch y Judy Scutch, ahora Judy Scutch Bitson. Las primeras versiones del curso que están disponibles incluyen material robado de la Oficina del Registro de Derechos de Autor estadounidense, y de la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach. Eso no es honesto. ¿Qué te parecería pasar por todo el proceso de escribir un libro, hacer que se publique, y que alguien robara el primer borrador, lo difundiera ilegalmente en Internet, y después dijera que esa es la versión correcta del libro, y que tú vendes una versión equivocada? Eso fue lo que ocurrió con el curso. Y como un juez bastante confundido, que describió el curso como portador de un saber inmaduro, invalidó luego sus derechos de autor y lo puso a disposición del público, hoy la gente es libre de vender los primeros borradores y de ganar dinero con material robado. Si lo que quieres es apoyar eso, no cuentes conmigo. La alternativa es quedarte con la versión real, que se entregó a Ellen durante un periodo de 7 años mientras J la corregía constantemente, tal como el Espíritu Santo te corrige a ti de forma constante. Dime cómo te sientes realmente. Oye, no es que quiera cambiar de tema, pero como María estaba iluminada como J, me pregunto si hizo alguna de las cosas aparentemente milagrosas que hacía él, como resucitar a los muertos. Sí, ella estaba iluminada e hizo cosas milagrosas. Por supuesto, el milagro tiene lugar en la mente, que es la causa, y se muestra en el mundo, que es el efecto. Ahora bien, no tienes que resucitar a los muertos como hizo J para estar iluminado. Si todo el mundo fuera por ahí resucitando muertos, nadie moriría nunca y todos os quedaríais atascados aquí para siempre. María resucitó a su gato cuando murió. Aunque ninguna persona ni animal muere de verdad, María se sintió guiada a traer a su gato de vuelta y lo hizo. Vivió un par de días y ella se sintió muy feliz. En una ocasión, J y María caminaron juntos sobre el agua. ¿Juntos? Sí,
Esto realmente impactó a las personas que lo vieron, incluso a Tadeo y a mí. Fue algo muy inesperado. Ocurrió un par de días antes de que se casaran. J tenía 27 años y María 22. En realidad, eran bastante mayores para las edades a las que la gente se casaba en aquel tiempo, pero tenía que ser así. El guión está escrito. Sí, lo de caminar sobre el agua, no lo hicieron para inducir a otros a creer, sino para demostrar que las leyes de este mundo no se aplican cuando sabes usar el poder de la mente con la guía del Espíritu Santo. Como dijo J después en el curso, mediante tu santidad el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante tu santidad el poder de Dios se vuelve accesible. Y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Isa y yo fuimos a la boda de J y María. Entonces fue cuando le ofrecí como presente un pergamino y un instrumento para escribir. J y yo sabíamos leer y escribir, pero la mayoría de la gente no. Él me devolvió las dos cosas de inmediato y dijo, viaja conmigo. Usa estas cosas para ser mi escriba. Me sentí muy feliz al oír eso. Sentía que era lo correcto, e Isa, a la que le encantaba que los 5 estuviéramos juntos, incluyendo a Tadeo, también estaba entusiasmada. Los años siguientes fueron los más apasionantes de nuestras vidas, porque llegamos a hacer una contribución compartiendo el mensaje del Espíritu Santo con otros, al mismo tiempo que lo aprendíamos de J y María. J y María también podían usar el transporte mental para viajar a cualquier parte del mundo en un instante. J fue a muchos de los lugares donde la gente piensa que fue, como India, Tíbet, China e incluso Francia e Inglaterra. A él y a María les gustó Stonehenge. Sabían que la energía no es real, pero, aún así, pudieron apreciarlo, así como el plan astronómico astrológico que está detrás del monumento. Lo sé, estuve allí. Sí, pero no lo viste en su forma original. Durante los primeros 1000 años, aproximadamente, estaba completo, no solo las piedras verticales, estas estaban cubiertas por otras horizontales que completaban el círculo. J y María fueron allí una mañana y se unieron con Dios. Levitaron y desaparecieron, lo que dejó una fuerte impresión en las pocas personas que presenciaron esto. Cuando estuve en Grecia, alguien me dijo que J había estado de visita allí durante su vida. Sí, Grecia no estaba muy lejos, y aunque ellos usaban el transporte mental, podrían haber ido allí sin necesidad de recurrir a él. En aquellos tiempos, la gente viajaba distancias más largas de lo que hoy se piensa. Teníamos rutas comerciales que recorrían medio mundo, pero J y María tomaban el camino fácil. Algunos saben que Saúl, o San Pablo, habló como unos 20 años después de la crucifixión en el Partenón de Atenas. Lo que no es tan conocido es que J también había hablado allí 25 años antes. La gente se quedaba asombrada ante su sabiduría. Nos referimos a un tipo que con 12 años habló con los rabinos en el templo de Jerusalén. Y ellos se dirigían a él, llamándolo rabino, que significa profesor. Llamarte así era el mayor cumplido que podía hacerte un rabino. En cualquier caso, cuando un maestro vuelve para su última vida, la curva de aprendizaje no es muy pronunciada. Ya sabe casi todo lo que necesita para iluminarse. Suele quedarle solo una gran lección que enseñar y aprender. En el caso de J, la crucifixión. También aprovechan esa última vida para ser una luz que guíe a los demás en la buena dirección. Es inevitable influir en la gente cuando practicas el verdadero perdón, porque todas las mentes están unidas. No puedes hacer el trabajo de perdón de otras personas en su nombre, pero puedes dar ejemplo. Ahora practiquemos un juego. ¿Un juego? No me iréis a pasear por el universo otra vez, ¿verdad? Tengo una cita con el quiropráctico. No, dinos cosas que has aprendido del curso, o que has experimentado como resultado de hacer el curso. Exprésalas en asociación libre, pero enuméralas en forma de lista. Evidentemente, no será lo que en verdad has aprendido, pero será una muestra. Más adelante te diremos por qué. Vale, dejadme pensar. Sin pensar. Bueno, a veces cuando le preguntas a alguien que ha hecho algo muy sorprendente como se le ocurrió la idea, te dice, simplemente me llegó. Esa es una idea inspirada. Te llega, no sientes que la has pensado. La idea viene a tu mente sola. A continuación, actúas a partir de ella y funciona. Entonces este tipo de ideas empiezan a encantarte, porque te das cuenta de que tienes una guía que siempre estará ahí para ti.
La gente cree que el curso lleva mucho tiempo. Eso se debe a que desean gratificación instantánea. Pero, si consiguen esa gratificación, no se sienten satisfechos, porque no los hace felices, excepto tal vez por unos días. En realidad, 10 o 20 años no son nada en el esquema general de las cosas. Nos ha llevado algunos millones de años, y eso solo en la parte de la historia en la que está presente el ser humano, que es como una gota en un cubo, a acostumbrarnos a pensar con el ego. Deshacer todo eso en 1 o 2 vidas es un absoluto milagro. Entre el público de uno de mis talleres, había una dama que tenía 80 años de edad. Dije que pueden hacer falta 10 años para llegar a ser muy bueno en la práctica del perdón. Es como tocar un instrumento musical. Lleva tiempo y tienes que practicar cada día. Ella se acercó a mí durante el descanso y dijo, ¿10 años? Si lleva 10 años aprender esto, yo ya tendré 90. Pensé durante unos segundos y le pregunté, ¿qué edad tendrás dentro de 10 años si no lo haces? Luego, cuando hablaba de deshacer el ego y de despertar, pregunté al público, ¿qué más da si lleva tiempo? ¿Tenéis algo mejor que hacer? A veces, en los talleres, cuando paramos para comer, les digo a todos que no coman demasiado. Las personas usan la comida como un tranquilizante, y si comen mucho, después están adormecidas. No necesitamos comer tanto como creemos. Es otra maniobra del ego para enraizarnos en el cuerpo. Apuesto a que J y María no comían mucho. El curso dice, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. De modo que debes tomar la decisión por ti mismo. Decide que el cielo es el lugar al que te diriges y que despertar tan rápido como puedas a través del perdón es la manera de llegar. No hay nada fuera de ti que pueda hacer eso por ti. No hay motivo para ser feliz, de modo que sé feliz sin motivo. Cuando pienso con el Espíritu Santo, es como si estuviera por encima del campo de batalla. Me encanta la parte del texto en la que habla de esto. Es como que no estás atascado allí, sino que estás desapegado. La palabra Namaste no fue concebida como un pensamiento de separación, como hemos dicho antes. Cuando se piensa en su significado, la divinidad en mí, se inclina ante la divinidad en ti, se puede interpretar que tu divinidad está allí y la mía, aquí, y no me toques mi divinidad. Pero, en realidad, la palabra divinidad hace referencia a la perfecta unicidad. La historia solo es una historia. Nunca ocurrió, y hoy o mañana tampoco ocurren. El objetivo del curso no es hacer que ocurra algo en el mundo. Pero se da una paradoja, si estás deshaciendo el ego y tienes más acceso al espíritu, es más probable que seas guiado hacia las cosas buenas del mundo. Sin embargo, eso no está garantizado. Al final de su vida, a J no le fue bien. La cuestión es que eso no importaba. No puedes deshacer tu experiencia de escasez sin deshacer la idea de la separación de Dios. Mientras experimentes la separación, nunca sentirás verdadera abundancia. Cuando deshagas la experiencia de separación, no habrá carencia. Sentirás abundancia aunque estés arruinado. Pero en la separación sentirás escasez aunque seas rico. Me encanta J. Él, realmente, se ciñe al curso. Judy Scott y Ken Babnick, que estaban allí incluso antes de que el curso se publicara, siempre han sido amables conmigo. Aprecio su bondad. No tendríamos miedo de morir si no tuviéramos un temor inconsciente a Dios. La cristiandad está llena de imágenes violentas. En Carolina del Sur vi una valla publicitaria con un dibujo de Jesús clavado en la cruz. Tenía un aspecto necesitado y enfadado. Las palabras que ponían en su boca eran, tomasteis mi primera sangre, pero volveré. Supongo que este es Jesús Rambo. En Santa Bárbara oí la historia de esa santa. Parece que su padre le cortó la cabeza. Luego a él le cayó un rayo. Las estatuas de Santa Bárbara que hay en la ciudad la muestran sosteniendo un rayo. Chica violenta para ser una santa. Debido a la culpa, perder duele más de lo bien que te sientes cuando ganas. Hace 2000 años, J dijo, si tuvierais fe suficiente, podríais mover montañas. La mayoría de la gente no sabe lo que dijo a continuación, pero ¿dónde vais a ponerlas? Mi anterior esposa, Karen,
Siempre ha apoyado mis libros y todo mi trabajo. Me siento agradecido por eso. Incluso regala ejemplares a la gente. Puedes parar ahí. A veces es bueno pensar así. Se expresan cosas de la mente recta que se han aprendido y observado. Así se refuerza el pensamiento de la mente recta. Y está bien reconocer lo lejos que has llegado. Estabas en muy mala forma a los 20 años. Siéntete agradecido por lo que te ha ocurrido desde entonces. Te escucho. Nota, parece que mi vida ha seguido ciclos de 14 años. Y sé, por haber operado en los mercados y observado el mundo, que todo discurre en ciclos. Desde que nací hasta los 14 años, mi vida fue muy bien. Le gustaba a la gente, era listo, corría rápido, jugaba bien al béisbol y tenía amigos. No sabía que tenía escoliosis. Tenía brotes de energía que me permitían correr como el viento en las distancias cortas, pero me faltaba resistencia. Solo podía correr muy rápido unos 80 metros. A los 14 años empecé a sentirme deprimido, y la cosa fue a peor a medida que pasaban los años. Al llegar a los 20 llevaba una existencia desdichada. Durante 14 años no entendí qué me pasaba, ni que mis pensamientos habían creado mi experiencia. A los 28 hice la formación EST. Los siguientes 14 años fueron una gran experiencia de aprendizaje para mí. EST rompió mis patrones mentales, y este primer sistema de pensamiento me capacitó para cambiar de vida. 14 años después estaba en MEN. A la edad de 42 años, finalmente, estaba preparado para aprender un curso de milagros con Artenipursa. Esto estableció un periodo de aprendizaje de 14 años diferente de los anteriores. El periodo introductorio de 9 años, en el que pasé de no saber nada del curso a aprenderlo y aplicarlo a mi vida, aseguró que no volviera a ser el mismo. La desaparición se publicó cuando yo tenía 52 años, a partir de entonces definitivamente mi vida nunca volvió a ser la misma. A los 56 me tocaba comenzar otro ciclo de 14 años. Entonces hice algo que había sido casi impensable para mí durante toda mi vida. Me trasladé a California. Sin duda esto abría un nuevo ciclo. ¿Acabaría siendo un lugar de alegría, o una gigantesca lección de perdón? El guión se revelaría. ¿Estaba preparado? ¿Y qué pasaría cuando cumpliera los 70, el comienzo del quinto ciclo? ¿Me trasladaría a Hawái? Buena parte de mi vida se había revelado, sin embargo, gran parte continuaba desconocida. A veces sentía que sabía más cosas de mi próxima y última vida, gracias a Artenipursa, que del futuro de la actual. Ahora estaba con Cindy. Es impactante lo que el curso dice de la diferencia entre una relación especial y una relación santa. Ambos entendíamos la diferencia. ¿Podríamos forjar una relación santa? Yo sentía que, si nosotros no podíamos, nadie podría. Sin embargo, las descripciones de J de las relaciones especiales hacían pensar que era un reto imponente, como describe este afilado pasaje del curso. ¿Quién tiene necesidad del pecado? Únicamente los que deambulan por su cuenta y en soledad, creyendo que sus hermanos son diferentes de ellos. Es esta diferencia, que aunque es visible no es real, lo que hace que el pecado, que si bien no es real es visible, parezca estar justificado. Todo esto sería real si el pecado lo fuese. Pues una relación no santa se basa en diferencias y en que cada uno piense que el otro tiene lo que a él le falta. Se juntan, cada uno con el propósito de completarse a sí mismo robando al otro. Siguen juntos hasta que piensan que ya no queda nada más por robar, y luego se separan. Y así, vagan por un mundo de extraños, distintos de ellos, viviendo tal vez con los cuerpos de esos extraños bajo un mismo techo que a ninguno de ellos da cobijo, en la misma habitación, y sin embargo, a todo un mundo de distancia. Sabía que este pasaje describe a la mayoría de las parejas del mundo. Sin embargo, es posible ver más allá del velo, no estar nunca solo debido a las diferencias y sentirse colmado por la unicidad. Como dice el curso en la misma sección. La relación santa parte de una premisa diferente. Cada uno ha mirado dentro de sí y no ha visto ninguna insuficiencia. Al aceptar su compleción, desea extenderla uniéndose a otro, tan pleno como él. No ve diferencias entre su ser y el ser del otro,
pues las diferencias solo se dan a nivel del cuerpo. Por lo tanto, no ve nada de lo que quisiera apropiarse. No niega su propia realidad porque esta es la verdad. Él se encuentra justo debajo del cielo, pero lo bastante cerca como para no tener que retornar a la tierra. Pues esta relación goza de la santidad del cielo. ¿Cuán lejos del hogar puede estar una relación tan semejante al cielo? De modo que había esperanza. Con la visión espiritual, que es el resultado del verdadero perdón, es posible vivir juntos bajo el mismo techo, en la misma habitación, reconociendo la totalidad del cielo, y nunca estar separados. Fin de la nota. Estoy agradecido, créedme, aunque a veces me olvide de demostrarlo. Además, vivir con el curso es divertido. Puedes hacer chistes sobre el mundo y su locura sin ser demasiado duro. Especialmente porque nunca estuvo aquí. Correcto. Así que, si me como esa manzana que está sobre la mesita de café y desaparece, no importa, porque en realidad nunca estuvo allí. Es exacto. Y si yo tuviera un rifle de asalto y estuviera prohibido, en realidad no importaría, porque el rifle nunca estuvo allí. Sí, y creo que deberías decirlo en el próximo encuentro de la Asociación Nacional del Rifle. Estoy segura de que transformaría todo el evento. Te darás cuenta de que, al margen del tema que abordemos en estos diálogos, siempre llevamos la conversación al verdadero perdón. Es lo que más acelera tu proceso de despertar. Como sabes, aprender y aplicar este tipo de perdón, opuesto a la manera de pensar del mundo, puede ser duro, sobre todo al comienzo. Pero te acostumbras. Llega a formar parte de ti. Tu mente va siendo dominada, en el buen sentido, por el Espíritu Santo. Y de este modo también los milagros se convierten en algo tan natural como el miedo y la angustia parecían serlo antes de que se eligiese la santidad. Esta ha sido una visita larga. Tómate tiempo para integrarlo todo. Te has sentido como en una montaña rusa endiablada. Sabemos que en esta ocasión te está costando más escribir el libro, a raíz de nuestra decisión de no dejarte grabar las conversaciones. Esto, combinado con todo lo demás, hace que la tarea te resulte difícil. Pero también sabes que es bueno para ti hacerlo así y que tu capacidad de oírnos entre visitas ha mejorado. Te has convertido en un gran canal. Y en cuanto a los retrasos, no te preocupes. A medida que avances déjate más tiempo para escribir, y al final completarás el círculo. Volverás a ser un escritor. Gracias por ser nuestro escriba. Te apreciamos mucho, aunque te tomemos el pelo sin piedad. Os quiero, tíos. También te queremos, hermano. Queremos cerrar esta visita con un par de párrafos del curso sobre el milagro del perdón. Deseamos que estés bien, y sigue deshaciendo. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno. Y así, nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque no la entiende. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés, y así de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Cada azucena del perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. Y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios, en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Fin del capítulo, Las lecciones de Gary.